vamos a retomar, Grisel. Leamos, por favor, para tener idea de lo que estamos. Capítulo, del versículo. Vamos a leer para tener idea nuevamente del 16 al 22. 16 al 22. Dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Hasta cuál me dijo? Hasta el 20. Hasta el 22. Ok. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Muy bien. Ok, entonces estamos en este capítulo que estamos viendo que Pablo está molestando contra la idolatría y directamente le está hablando de la idolatría, de lo que estaba sucediendo en ese momento contra los ídolos, ¿sí? No, claro, nosotros para el día de hoy hemos hablado que también la misma idolatría es todo lo que ocupa el lugar de Dios, pero la comprensión ahorita, recuérdense que todo esto les sirve a ustedes también de ejercicios en relación con la hermenéutica, en donde entender lo literal, entender lo natural para ver cuál es la enseñanza espiritual también para nosotros, ¿sí? Entonces en la pregunta 16 dice: por todo lo anterior, o sea, hablando dentro de todo esto que leyó Grise, ¿qué es lo que concluye Pablo que no podían hacer, Grise? Fíjese que yo le soy sincera, yo la dejé en blanco porque como habíamos hablado de un montón, no podíamos decir no pero idolatrar. directamente, ¿qué es lo que les dice y fue el final que estabas leyendo? Era de que no podíamos ser partícipes de las dos cosas. No, ¿Qué no, cosas? o estaban bebiendo la copa del Señor o hacían para los ídolos, algo así. Pero no, es que no sabía ni cómo ponerlo, le soy sincera, la dejé en blanco. Porque hay dos, hay inciso A y inciso B, entonces no sabía qué poner. Por eso son dos cosas. Ok. Muy bien, Marisol, gusto de verte. Vamos a ver. Ay, ve, aquí tengo a Samuelito solito. Hoy, ¿qué? Tu mamita anda hablando igual. ¿Estás en la lección que estamos en la 11? Sí, estoy en la 11:16 es. Ajá, la contestaste. Yo puse: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Y en la B: no podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de demonios. Exactamente, esa es la respuesta, mi amor. Muchas gracias. O sea, esto es lo que estamos viendo, que fue la parte y dice, Pablo, ¿en qué concluye qué es lo que no pueden hacer? O sea, no pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Aunque muchos a veces quieren, a veces están así, ¿ya? Pero en este caso directamente está hablando entonces de la copa, porque habla una copa del Señor y otra copa que es de los demonios, como la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Entonces, la razón es clara, ya que participar de la mesa del Señor es tener comunión. Yuri, según el versículo 16. El versículo 16 nos dice, aquí donde lo tengo, aquí está, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces yo le puse
La razón es clara. No podemos hacerlo. No, porque no es una pregunta, aquí es una aclaración. La razón es clara, o sea, con lo que venimos de la pregunta, esta 16, Sí. Entonces la razón es clara, ya que participar de la mesa del Señor es tener comunión con el Señor. Exactamente. Mientras que participar de la mesa de los ídolos, Aida, que dice el versículo 20b, es tener comunión con los demonios. Exactamente. O sea, si nosotros nos hacemos partícipe de las cosas, o sea, donde nosotros intervenimos, nos hacemos partícipe de ellas. ¿Ya? Por eso es de que les está diciendo Pablo que no pueden estar, o están con uno o están con otro. Eso nos viene a recordar como cuando el Señor viene y le dijo, no pueden servir a dos señores, o amarán a uno y aborrecerán el otro. No pueden decir que quieran tener un pie a un lado y el otro pie. Recuérdense que esto mismo es cuando llegamos a aprender lo que el Señor habla en Apocalipsis 3, que les habla a los tibios. No pueden estar con el mundo y quieren estar con el Señor. No es así. Pregunta 17. El apóstol concluye esta sección en el versículo 22 formulando dos preguntas. Dice, ¿cuáles son? Dice, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Exactamente. Entonces, ¿cómo provoca el pueblo de Israel a celos al Señor? Miremos, dice el Deuteronomio 32:21. Deuteronomio 32:21. Dice, ellos me movieron a celos con lo que no es de Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Entonces, ¿qué dirías tú ahí? ¿Cómo provocaba el pueblo de Israel a celos al Señor? Porque no les puso una gran línea, o sea, ¿cómo lo provocaban? Lo provocaron adorando a otros ídolos. Exactamente. Los provocaron con sus ídolos. Con respecto a la segunda pregunta, donde dice, somos más fuertes que él, el hombre, Samuelito, ¿el hombre puede luchar con Dios? No. Exactamente. La advertencia es de un profundo sentido de la pequeñez humana y de la grandeza de Dios. Tal vez alguno va a decir, bien, yo puedo pelear con Dios. O sea, eso será en su mente, pero ¿quién puede pelear con Dios? O sea, eso y pasa, ¿verdad? Que también, o sea, en un enojo, en una ira, y a veces personas que dicen, están peleadas con Dios, ok, se pelean con Dios, pero ahí cuando uno de verdad analiza, es tonto pelearse con Dios sabiendo que estamos hablando de Dios, un ser grande, supremo, que hagamos lo que hagamos, no dejará. Y eso es lo que cuando nosotros estamos aprendiendo de lo que nos enseñan las Escrituras. Él no dejará de ser lo que Él es. Entonces, cuando nosotros entendemos de verdad esto, decimos, ¿qué ganamos con altercar? Porque ese es el punto cuando a veces esas peleas con Dios, va altercar con Dios. Cuando el mismo Dios, así como él responde, ¿quién me ha dado a mí algo? O sea, ¿qué le hemos dado nosotros a Dios para poder altercar? Aunque uno diga, es que le di mi vida, pregunto, ¿y nosotros de quién hemos recibido la vida? Exacto. Todos los hombres fuimos creados. Exacto, por Él. Pero cuando se pierde eso, como dicen, no, fui yo y el yo, es lo que ha llevado al hombre a rebelarse contra Dios. Se rebela contra Dios, pero lleva las de perder. Entonces, el apóstol Pablo se encuentra acercándose al final del asunto que comenzó a tratar en el 8.1. ¿Qué dice el 8.1, Aida? Dice,
En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento evanece, pero el amor edifica. Ok. Entonces él se está llegando al final en este capítulo que estamos, es como cuando uno está dividiendo en secciones de Corintios, ya en este capítulo, desde lo que estamos aprendiendo en relación a estos ídolos, Pablo está llegando al final. Y por estar unidos a Cristo, los cristianos están libres de las leyes y de las costumbres del Antiguo Testamento. ¿Sí? Ellos son el pueblo del nuevo pacto, no del antiguo pacto. Pero lo más importante es el bienestar espiritual de los hermanos que son débiles en la fe. Por lo tanto, de buena voluntad, el cristiano fuerte y maduro no hace uso de sus derechos a fin de no perjudicar a los débiles en la fe. Los cristianos en Corinto deben seguir el ejemplo de Cristo, así como lo hace Pablo. ¿Qué es lo que se está viendo aquí? Es en relación a lo que decíamos de que el maduro sabe que un ídolo no tiene poder. Aún a lo que se ha sacrificado a él, porque uno lo ha aprendido, en el que el maduro sabe que lo que es ofrecido a él, no, uno lo puede bendecir y comérselo y no hay ningún problema. Pero por cuestión de conciencia del débil, hay cosas, por eso que hemos aprendido que debemos nosotros de dejar de hacer por amor al hermano. No quiere decir de que ese hermano que está en débil, que todavía está en ese crecimiento, se mantenga ahí, pero nosotros por eso tenemos que tener ese discernimiento y ayudarlo. Ahí es donde vamos nosotros, que hemos ido creciendo con el conocimiento de muchas cosas. A nosotros no se nos debe olvidar de dónde venimos, cómo empezamos, cosas que hemos creído que a veces creíamos estar haciendo bien, que a veces hasta uno mismo se hacía condenatorio. Cuando uno ha ido creciendo con la palabra, se da cuenta que no era así. Va uno madurando. Entonces, esta es la actitud que Dios quiere para los que son maduros contra los débiles. En este caso, Pablo habla directamente a los débiles en relación a lo comido, a lo sacrificado, a los ídolos, literalmente. ¿Ok? Pregunta 18. Leamos el versículo 23, Samuelito, de 1 Corintios 10. ¿Cuál? 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Muy bien. Pablo comienza y repite en primera persona lo que ya expresó en el 6:12. Ahora vete al 6:12, Samuelito. De ahí de Corintios. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Ok? Entonces vemos lo que él estaba diciendo y ahora vuelve a regresar y les dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, Samuelito, ¿todo le es lícito? Sí. ¿Todo conviene? No. ¿Todo edifica? No. Bien, solo porque algo es permitido no significa que es benéfico. Por lo que, ¿cuál fue el principio general que estableció Pablo en el versículo 24, Samuelito? Así termina esa pregunta 18. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Exacto. Entonces, ese es el principio general que estableció Pablo. Ninguno busque su propio bien, sino del otro. Si ustedes se dan cuenta, ahí es donde miramos nosotros, por eso, ese segundo gran mandamiento. Amar a tu prójimo como a ti mismo. El amor al prójimo no es estar buscando primero lo suyo. Acuérdense que estos son de las cosas que el mundo a veces así enseña.
Si tú no lo haces por ti mismo, nadie lo va a hacer. Primero te tienes que amar a ti mismo, porque si no, ¿quién te va a amar? Y todo se trata en el yo. Entonces empieza uno a hablar, porque si no lo hago yo por mí, nadie lo va a hacer. Pero el Señor no pone en esto. Y el mismo Pablo aquí está haciendo que no busquen su propio bien. El creyente tiene una libertad en Cristo. Sin embargo, él tiene que procurar el bien de los demás. Por eso cuando vemos esas dos citas, claro, uno dice, sí, todo es lícito, pero es lo que hablamos en relación a lo que Pablo ahorita está terminando con lo sacrificado a los ídolos. Yo sé que eso no tiene poder, pero no busco lo mío, lo propio, sino busco el bien para mi prójimo. Entonces, para no ser el tropezadero, para que no se sienta condenado, porque la misma palabra enseña que todo lo que no proviene por fe es pecado. Aquel que duda, porque con el Señor no hay que dudar. O sea, si aquí les preguntan, cuando hemos dudado, ¿hemos pecado? Sí. ¿Ya? Pero el punto no está ahí. Entonces, por eso cuando uno analiza su vida, de verdad, a veces cuando dice, por eso es ponerse a cuentas con el Señor. Porque cuando hacemos la palabra y viene, cuando dice el Señor, sin fe es imposible agradar a Dios porque el que le acerca a Él crea que le hay, que Él existe. O sea, si yo creo que Él existe, que Él hay, ¿qué significa? Que yo creo lo que Dios dice en la palabra. Por eso es que las circunstancias, cuando nosotros queremos agarrar la palabra fuera del contexto, para un beneficio propio, porque estoy ante una necesidad, ¿no Dios es dueño del oro y la plata? Sí, eso lo dice en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿eso qué significa? Y yo siendo su hija, entonces, ¿pueden hacer argumentos así? Yo soy su hija, Él es mi padre, y Él es el dueño del oro y la plata. ¿Cuál es la lógica que podría esperar? Solo que uno piense como los padres a veces humanos que pueden haber y viene y dice, el padre puede tener mucha plata a veces y es tan tacaño que no le da a los hijos. Pero ahí está el punto. No es pensar en Dios como un padre humano, porque Él no es un padre humano. Cuando no sabemos si Él nos ama con el amor del Padre, pero no como el Padre humano. Es un Padre que tenemos que conocer lo que va más allá, que Él sabe lo que nosotros no sabemos, que Él nos ha dicho en su palabra que nosotros, nuestros tiempos aquí en la tierra, ¿cuánto es? Es limitado. Yo no le voy a decir, miren, sí, se van al Salmo 90 y les dice que los años del hombre son 70 y con dolores 80, lo hemos platicado. ¿Y qué de aquellos que se pasan los 80? Que a Dios se le olvidó llevárselos o quitarles ya la vida. O sea, no en eso específica, sino comprender el límite que tenemos nosotros en la vida. Por más que lleguemos a 100 años, eso hasta lo que Pablo comparaba, que nada es comparable con la eternidad. Pero entonces cuando nosotros vivimos con esa esperanza en la eternidad, no estamos nosotros aferrados a este mundo. Disfrutamos de las cosas que Dios nos permite en este mundo. Cuidamos este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Cuidarlo, pero no idolatrarlo. Cuando nosotros vamos a comprender, porque quien merece la adoración es Dios. Fuimos creados para su gloria. Dios no fue creado para nosotros, sino nosotros para Él. Entonces, todas estas cosas, por eso cuando Pablo dice, sí, me es lícito, pero conviene. Ese es el punto. Edifica. Por eso es que no me voy a dejar dominar. Era lo que a veces cuando hacen preguntas, ¿es prohibido o no es prohibido? Y cuando a veces tenemos cosas que la Biblia no es puntual, decir, miren, no es prohibido. Pero la pregunta es que deben de ser es, ¿conviene? ¿Edifica? ¿O va a ser tropezadero? Y si sabemos que va a ser tropezadero, ¿por qué lo vamos a hacer? Porque a veces ahí es cada quien, como cuando a veces uno dice, miren ahí los pensamientos, ¿va? Yo dije una cosa, pero yo no me debo engañar, si yo lo hago con doble sentido y que lo deje, pero ahí cada quien su pensamiento. También tengo yo parte de culpa por ser tropezadero. Entonces, pregunta 19. ¿En lo versí Samuel? Doctora, lo que usted estaba hablando era una palabra en doble sentido. O sea, ¿Eso es pecado o...? O sea, si
hay que saber, porque las personas no debemos de hablar con doble sentido. Nosotros tenemos que hablar directamente con la verdad. O sea, no quiere decir que a veces, yo no sé, a veces el doble sentido puede haber una forma de hacer como una broma, pero una broma que no vaya a caer en pecado. Porque a veces, por ejemplo, tú estás pequeño, mi amor. ¿Tienes cuántos años? 10 años. Aunque viene con esa edad de los 10 años, y te digo, tú ya estabas viendo que para el judío ya van siendo aquellos niños que a los niños se les enseñaba dentro de la Biblia, y yo te felicito lo que tú estás haciendo en esto, porque vas entendiendo dentro de la verdad. Y a veces hay personas que en las cosas sexuales, a veces lo hacen con doble sentido. ¿Ya? Si tú, por ejemplo, no captas en eso, porque tu mente, en tu inocencia y de lo que te han enseñado, ahí es donde otra persona que sea adulta no debe de ser tropezadero para contigo. El mismo Señor Jesús les habla de ahí aquellos que hacen tropezar a los niños, a uno de estos pequeños tomando en eso. Porque por eso el Señor nos enseña, y tú vas a ver ahí en este mismo 1 Corintios 14, que tenemos que ser en nuestro pensamiento como los niños en cuanto a la malicia. Léalo ya que tú preguntaste eso. Ve al capítulo 14, versículo 22, creo yo que es. Vamos a ver. 20, perdón. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Porque lo que está hablando, porque los niños no tienen malicia. ¿Ya? Pero ahí están aquellos en donde vienen y pueden hacer estas cosas con doble sentido, y entonces los hacen pecar. Entonces, por eso, la doble, no necesariamente, por eso tienes que tener cuidado. Cuando a veces está doble sentido en donde tú quieres, ahí sí que a veces las personas dicen, bueno, ustedes tómenlo como quieran. No, nosotros no tenemos que hablar de una manera que lo tomen como quieran, sino debe de ser de lo que es. Por eso es que nuestras conversaciones deben ser o un sí o un no, en un camino estrecho, lo que es correcto. Porque a veces tú vas a oír y a veces te dicen, miren, para ustedes es malo, pero para otros no. Ok, no sé si has visto o a veces han dicho, hay quienes a veces miran la desnudez, cuadros, no sé si tú has visto alguna vez cuadros o obras de arte al desnudo, ¿no? Samuelito. Sí, bueno. No tiene nada malo, o sea, eso es parte. Entonces viene qué es lo que uno dice. ¿Por qué te estoy poniendo ese ejemplo? Yo te lo digo porque, por ejemplo, es parte de a veces nosotros, cuando uno viaja y mira a veces así museos que dan, y esas obras de arte, y no digamos los griegos, que algún día vas a ver las obras de los artes de los griegos, es al desnudo. Y entonces viene y algunos dicen, mire, ahí cada quien como lo quiera ver, de acuerdo a su mente. Y ponen así. Porque depende como tú tengas la mente, viene y te hacen ver. Si tú miras la belleza del cuerpo, no tiene nada de malo la desnudez. Pero aquel que tiene aquella mente que piensa cosas malas, de mala desnudez, ¿tendrá o no tendrá razón? Si nosotros nos vamos a la luz de la palabra, no tiene razón. Porque el mismo Señor habla en relación que eso es inmoral. Tú vas a ir aprendiendo y vas a ver dentro, hasta habla en el libro de Levítico dentro de las leyes, en donde les enseña a guardar dentro de su cuerpo y no velar la desnudez de ningún pariente. Entonces no se trata de decir de acuerdo a tu mente, pero ahí está el punto que las personas también dicen, ahí cada quien como tenga la mente, pero también tú eres responsable si haces que las personas piensen otra cosa. Es como que un cristiano entonces venga y haga una pintura al desnudo. Y es cristiano. ¿Sería correcto? Exacto. Porque todo esto son las partes del cuerpo que tiene que haber decoro. Entonces, esto lo habla. Entonces, como les digo, si viene y dice, yo no lo estoy viendo así, yo lo estoy viendo como un arte.
así. Entonces, depende de lo que hagan. No quiere decir, a veces dicen, como dirían, no te puedo decir ahorita porque no quiero ser tampoco aquel extremo que a veces hacen bromas así con dobles sentidos que son inocentes, porque las hay. Yo no voy a decir, que se me vengan ahorita, no se me viene. Si alguien se recuerda de alguna broma en doble sentido inocente, pues cuéntenme. Pero cuesta, porque casi todas las cosas en doble sentido buscan ¿cómo les diría yo? En algo que no agrada a Dios. Por eso es de que tenemos que guardar nuestros pensamientos. Eso, y es lo que tú tienes que hacer, Samuelito, y todos nosotros, guardar nuestros pensamientos. Por eso es lo que tú acabas de leer en Corintios. Nosotros tenemos que ser en cuanto a la malicia como los niños, inocentes, pero maduros. No inocentes que sean llevados, que crean todo, sino maduros, pero no ver malicia, en donde por eso les voy a dar un ejemplo y Samuelito lo tiene que saber porque va a ir creciendo, que era lo que decíamos en la naturaleza humana, que los niños, cuando van creciendo, tienen una etapa. Y hay una etapa en que los niños, pues, se examinan su cuerpo. Que a veces cuando están en la decisión que, pues miran una nena y ellos son hombrecitos, ¿y qué los hace diferente? O sea, ¿qué es lo que hay en el pensamiento cuando ellos vienen y pueden verse que tienen un genital? Que a veces pasa que los niños se ven, se examinan y todo, y que cuando a veces se los toca, viene y los papás como que se frustran y a veces hasta les pegan en las manos y les dicen, no se toque, no sea sucio. Y el niño no hay malicia, solo es un querer conocimiento. Lo que se debe hacer es enseñarles qué significa y enseñarles que no deben de tocarse, que son partes íntimas, pero no hacerlas porque en ellos, entonces viene el pensamiento y dice, no, eso es pecado. Porque me están regañando por algo que no debe ser, pero deben de comprender. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aprender, saber de lo que el Señor ha hecho. El cuerpo es como que hemos hablado por eso en el sexo. El sexo dentro del matrimonio es una bendición para el Señor, pero fuera del matrimonio es un pecado. Entonces, es todo guardarlo en el lugar que Dios ha determinado y por eso tenemos nosotros que conocer. ¿Todavía tienes alguna duda, Samuelito? Tú tienes que verlo, mi hijo, y vas a ver, tú vienes en ese renglón en donde yo diría para contigo y de verdad, créeme que como me gusta verte y ver cómo te desarrollas. El Salmo 1, en donde habla, bienaventurado el joven que no anduvo en camino de pecadores, no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Yo te veo como ese versículo para tu vida, mi hijo. O sea, no te estoy declarando nada, sino te estoy diciendo te veo, porque es lo que nos enseña, y felicito a Miriam y que hacen en esto como padre responsable, en donde te haya inculcado y tú de tu corazón has estado y sigues buscando a Dios, mi hijo. No dejes que nada de esto se aparte, sino sigue ese camino estrecho, ¿ok? Vaya, mi amor. Ok, entonces vamos a la pregunta 19. Edgar, ¿puedes leer? Edgar a la 1, Edgar a las 2. Sí, buenas tardes. ¿Puedo leer? Claro que sí. Adelante. Gracias, mire. ¿Sí? Leamos, por favor, del 25 al 30 de 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, muy bien, del 25 al 30 dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello
de que doy gracias. Entonces Edgar dice, en estos versículos se presentan reglas generales, prácticas claras y sencillas. Por eso les digo, entendámoslo literal y natural. Edgar, de todo lo que se vende en la carnicería, ¿se puede comer? Y de todo lo que se vende en la carnicería, sí, se puede comer. Ok. ¿Y cómo hay que hacerlo, Edgar? Y hay que hacerlo sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Por qué? Por la conciencia, muy bien. Ya que, ¿de quién es la tierra y su plenitud, Edgar? La tierra y su plenitud es del Señor. Y esto está en la cita, leámosla, Judy, Salmos 24:1. Muy bien. Salmo 24:1. Salmo 24:1 nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ok, se dan cuenta. Ahí habla de quién es la tierra y su plenitud y los que en él habitan. De Jehová. A él le pertenece. Entonces, viene y tenemos aquí, cuando vayan, aquí les está hablando literalmente, porque acuérdense la época que estamos aprendiendo, en la época que Pablo vivía, cómo era la ciudad de Corinto, y ya lo hemos hablado. Entonces, esto es literal y lo debemos comprender. Pablo está hablando literal, que si los invita a que vayan a la casa de un incrédulo, pueden ir, pero no pregunten nada. Acuérdense que nosotros hoy tenemos las costumbres de aquellos, o sea, ok, eso es parte, a veces uno tiene las comidas que si le gusta y les dice, y esto, máximo, si no saben ni lo que es que están comiendo, se lo comen y lo sienten rico y están preguntando, ¿y eso qué es? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y dónde lo obtuviste? Se puede imaginar. Y viene por eso a veces dice, mejor no pregunten. En este caso, porque está hablando, si ustedes van a la casa de un incrédulo, y a veces por eso hablamos, ustedes vienen y los invitan para ciertas festividades, es lo que tienen que tener mucho cuidado, porque uno ya lo sabemos, nosotros sabemos que nada de eso tiene poder, pero ahí hay el problema por cuestión de conciencia. Inciso B, Aida, ¿se puede aceptar la invitación de un incrédulo y comer de todo lo que le ponga a la mesa? Sí, Pero, ¿qué es lo que no hay que hacer? preguntar, no hay que preguntar ¿Por qué? por motivos de conciencia. Ok. Fíjense bien en eso, uno dice, pero hoy no es así. O sea, no es lo mismo que ustedes, claro, que uno espera, porque esa es la verdad, que si uno va a la casa de alguien que se dice creyente, uno da por asentado que aparentemente todo está bien. ¿Ya? Y puede que en algún momento se van a topar que alguien se dice creyente y la cosa no es así, pero bueno. Pero cuando ustedes vienen y tienen aquellos amigos que son incrédulos y los invitan, o sea, vemos nosotros que podemos ir. Pero tengan cuidado de las cosas que van a preguntar sabiendo que pueden recibir respuestas y que ustedes entonces pueden ser tropezaderos. Porque, ¿qué dice el inciso C? Samuelito, si alguien dice, esto fue sacrificado a los ídolos, ¿se puede comer? ¿Leo el versículo o solo respondo? Lee el versículo, mi amor, 28. Dice, y si no hay, no. ¿Corintios qué es? 10:28, mi amor. Y si no hay intérprete, No, porque estás en el 14. dice, por tanto, pruebe, En el por 28, tanto, versículo 28. ¿sí? El capítulo 10. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ok. Entonces, si les dice que fue sacrificado a los ídolos, ¿se puede comer? No, ¿Por qué? por causa del que lo declaró. Y además,
por motivos de conciencia. Exactamente. Por causa del que lo declaró y por motivo de conciencia. Es decir, para no herir la conciencia de quién. Del otro, Muy bien, la conciencia del otro. Pero aquí, fíjense, ¿qué dirían ustedes entonces? Viene y por eso uno cuando mira aquí, que estamos viendo literal en este punto en donde estamos hablando, de que ahí están directamente a los ídolos, a los dioses, porque Corintio era una ciudad politeísta, habían muchos dioses, hacían sacrificios, entonces entendemos así. Hoy si nosotros, o sea, entendemos eso en lo natural, ahora para nosotros dentro de lo espiritual, por eso tenemos que ver qué es lo que pasa, y era lo que estábamos hablando. Ya nosotros puede ser que ya no se mueve tanto eso de tantos santos, tantos ídolos. Todavía habrán unas y otras cosas. Pero hemos aprendido nosotros que también la idolatría, por eso lo hemos hablado, todo lo que ocupa el lugar de Dios. Pero hasta en estas situaciones viene, por eso es que cuando viene y le dicen a ustedes que algo, por ejemplo, les voy a decir, las invitan a comer y le dicen que el plato que tienen, yo les puedo poner ejemplos así que a veces pasan dentro de las culturas, dice, es que lo llevé para que lo bendijera tal persona y ahora lo traigo. Ya está bendecido. Lo podemos comer. Pregunto, ¿lo comemos o no lo comemos? A la luz de lo que estamos estudiando. ¿No? ¿Aida? Yo digo que no, ¿Por qué? porque si lo llevé a bendecir es porque fue una iglesia católica, porque en la iglesia cristiana no me van a bendecir un plato de comida. Bueno, pero ahí está el punto. No, tú una vez te fuiste directo a decir a la iglesia católica. Yo les digo, yo no podría decirles, miren, los cristianos también, yo no metería la mano por ninguna iglesia que diga así, que se diga cristiana y que no haga cosas así. Por ejemplo, yo les voy a contar una cosa que hacían antes, que yo lo vi en alguien y una vez creo que se los comenté, que por ejemplo, ya hemos hablado en relación a las rifas y hay que tener mucho cuidado, porque hay que tener cuidado con el corazón. Pero me recuerdo y se los dije que una de las líderes que siempre apoyaba dentro de las rifas y siempre compraba de los números, porque era de la manera que obtenían, recaudaban fondos, que lastimosamente, de verdad es triste. ¿Por qué es triste recaudar más fondos con una rifa que por el hecho de dar? Porque, ¿qué es lo que indican? De verdad que nadie se desprende sin esperar algo. Por eso, porque cuando una vez me contaron, yo por eso les decía, porque estaba en contra de la rifa, porque de verdad no ponen su corazón deseando verdaderamente ayudar, sino porque buscar lo propio y si, por lo menos si no lo consiguen, han ayudado y no pueden ponerse en segundo lugar. La cosa es que esta persona que ayudaba, que siempre compraba, se sacaba los premios. Llega el punto cuando yo vi que en una hicieron así la rifa y ella iba a comprar, que viene y las mujeres decían, ay, a ver, la voy a sobar para que me pase su suerte. Uno puede decir, ay, no, pero no hay que hacer eso, estaba jugando. Jugando. Ahí son de las cosas que por eso nosotros, esas son de las cosas que Dios quiere que aprendamos verdaderamente cómo está nuestra vida. Entonces viene, y por eso era lo que decía, a veces uno dice, no necesariamente, imagínense, yo les voy a decir, no les voy a decir, pero imagínense que les digan, miren, ay, yo le fui y le pedí al pastor que orara por esta comida, ahora ya la traigo bendecida. ¿Qué dirían ustedes? Aida, ¿qué harías? Solo te lo voy a preguntar, no me quieres contestar. Me la como, pues, porque nada que ver. Bueno, al orar uno por los alimentos nos está bendiciendo, entonces sí me la comería. Por eso, no. Una cosa es que estemos reunidos y oramos y bendecimos, pero viene y te dice, ay, yo fui con el pastor para que orara y la bendijera y ahora ya está bendita y ya la pueden comer. Yo digo que no está bien de la cabeza. Por eso les digo, se dan cuenta, es que uno puede verlo por eso. Así como cuando uno dice, es que sí, la ofrecía a un ídolo, para usted va a ser más fácil por entender. Pero hay cosas, por eso tan sutiles,
sí que a veces podemos nosotros caer en, ay, ya está bendecida. ¿Ya? Es como decir, ya, el pastor vino a orar por mi casa, ya está bendecida y ya no le va a pasar nada. ¿Ya? O sea, viene, entonces, ¿cómo están viendo al pastor? Por eso les digo, ¿cómo? Un ídolo. ¿Ya? Por eso es que tenemos que tener nosotros el cuidado. No estamos diciendo que no pueda orar y ir a bendecir, pero ese es el punto que tenemos que, bueno, hay que bendecir lo que Dios nos da. Pero no porque haya llegado el pastor está mejor bendecida, porque a veces hasta en eso, por eso las personas quieren a aquellos líderes, los que están en esos rangos, en donde como que están más cerca de Dios, y la Biblia no habla de eso. Dios no es que haya quienes son los que están más cerca, podrán sentirse más cerca, pero ¿por qué? Porque lo buscan, el que lo busca, lo encuentra. Pero quieren tener la cercanía, la bendición de Dios y no comparten con Dios, no tienen esa intimidad. Bueno, ya vamos viendo. Judy, ¿cuáles son las dos preguntas que exclama el apóstol en los versículos 29 y 30? Las dos preguntas, dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Entonces, aquí dice, ¿por qué he de ser ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por lo que por qué he de ser censurado por aquellos que... No, o sea, primero, la primera pregunta es, ¿por qué se ha de juzgar mi conciencia por la conciencia de otro? Exacto. Perdón, sí. Esa es la primera, por eso dice, él mismo está confrontando, es una pregunta que dice, ¿por qué se va a juzgar mi conciencia por la conciencia de otro? ¿Y la segunda? La segunda, porque se ha de censurar mi libertad. Perdón, vamos a ver acá, es que no sé por qué no escribí claro. Por la conciencia, no la tuya, sino mi libertad por la conciencia del otro. Y la segunda, la otra pregunta, ¿cuál es? ¿Por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Ajá. Entonces, ¿por qué cuando dice, ¿por qué me van a censurar? Por eso es lo que dice, como lo que Aida acaba de decir. O sea, claro, podemos nosotros, sabemos que no es nada verdad, pero ahí está el punto. ¿Por qué me van a censurar por lo que yo doy gracias? Porque puedo ser censurado. Porque puedo ser censurado y dice, bueno, no, imagínense así como, yo podría ser censurada, así como les hablo y venga, y les digo en eso, y venga, y después yo participe también de cosas así, y que digan, bueno, y no que no hay que ser, y está participando. Como lo mismo que podría tener la actitud, como dijo ella, yo sé que, nada, podrán bendecirlo quien quiera, que yo lo puedo, oro, doy gracias y puedo, pero ese es el punto. ¿Por qué me van a censurar? Entonces mejor no lo hago, por no ser tropezadero. Todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Comprendemos ahí esto? Por eso les digo, uno dice dentro de la vida, por eso es el punto cuando nosotros estamos aprendiendo de lo que es caminar en santidad. Podamos tener la comprensión, santidad es apartado para Dios, pero apartarnos para Dios, caminar dentro de lo que Él agrada, nosotros solo podemos caminar dentro de lo que Él le agrada, conociendo la palabra, porque muchas veces hemos hecho cosas que cuando ya lo hemos visto con la palabra, hemos hecho cosas que a Él no le agrada. Y nosotros por desconocimiento, pero lo hemos platicado. Tampoco el desconocimiento te avala, no exime. ¿Ya? El desconocimiento no exime. Por eso tenemos, si queremos caminar en esa santidad, que tenemos que caminar. Pregunta 20. No, entonces ya, perdón. Entonces dice, aquí no se trata de una queja contra esta restricción de la libertad, sino la paráfrasis sería, ¿para qué dar ocasión
a que mi libertad de conciencia la critiquen los débiles cuando los escandalizo? ¿O para qué dar ocasión a que me vituperen cuando puedo comer dando gracias a Dios? O sea, no busquen, porque a veces cuando uno dice, no, a veces hasta las personas, sus contestaciones, no, yo solo me debo a Dios, no a todos los demás, están errados. Porque la Biblia me enseña así, claro, en primer lugar Dios, y si conocemos que es en primer lugar Dios, entonces el Señor nos está indicando cómo nos debemos de comportar con los demás. ¿Ya? Porque hay quien, yo solo a Dios le sirvo, ¿ok? ¿Y cómo pide Dios que le deban de servir? Ese es el punto. ¿Eh? Muy bien. Pregunta 20. Pablo estaba preguntando si era justo juzgar a alguien por causa de la conciencia de otra persona. Y en su respuesta estableció un gran principio. Edgar, ¿cuál fue? Que dice el versículo 21. Hola Mili, bienvenida, que tampoco tengo su imagen. Ahorita no sé con quiénes cuento. Tenemos que cortar es 31. Versículo 31. Ay, sí. Gracias. ¿Edgar? Sí, aquí voy ahora, estaba conectando. Versículo 31 dice, sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Muy bien. Entonces, en su respuesta, ¿cuál fue ese principio que estableció Pablo? Hacer todo para la gloria de Dios. Ok. Y el versículo es tan específico, ok, ahí sí con las palabras que dijo Edgar lo encierra todo. Pero vemos nosotros que todavía está Pablo, como está hablando en relación a los ídolos literal de lo que era la comer, y todavía viene hasta la bebida, el mismo Pablo dice, si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. Pero nosotros, ahí está el punto en donde tenemos que saber qué es lo que glorifica a Dios. Si yo hago tropezar a un débil con lo que como, o con lo que bebo, ¿glorifico a Dios? Exacto. Pero tengo que reconocerlo. Como les digo, si uno dice, bueno, pero pues eso no tiene nada de malo, porque y empezamos, pero podemos ser tropezaderos en otro, entonces no glorificamos a Dios, porque la misma palabra nos enseña que nosotros, que somos los maduros, tenemos que ver por los débiles, no para que el débil se quede en su debilidad, sino ahí estamos nosotros también apoyando nuestro crecimiento, pero saber cómo. No vamos a ver con el, ay Dios, ¿tú qué crees que esto es algo? No, hombre, tú comes que todo, pero no es del día, ahí sí que de la noche a la mañana dentro de las cosas. Claro que pueden tener un cambio radical en esto, que llega a la conclusión, no podemos poner límite, pero tenemos que comprender en el contexto de todo lo que vivimos, que muchas veces, a veces no se nos olvide de dónde nosotros hemos, de dónde nos trajo Dios. Hay algunas que pues han de haber venido a veces de muchas creencias. No quiere decir entonces, o sea, depende de la búsqueda del Señor, a dónde están colocando ahora sus creencias, pero a veces por eso, porque deben estar aprendiendo con la misma palabra para darse cuenta de lo que antes hacía, no tiene poder sobre ustedes. Por eso es de que, por ejemplo, yo les digo el símbolo de la cruz, por ejemplo, esa película que creo que, no sé si se llamaba así, el símbolo de la cruz, en donde, ¿cuál era el fin en esto? Y de verdad, si uno no analiza bien en esto, la película en sí era ver a la cruz y entonces miraban el poder, así se llamaba, el poder de la cruz, ahorita me acordé, el poder de la cruz. Pero hay que saber entender qué es lo que quieren enseñar con el poder de la cruz. Porque a veces miran en sí la forma, el instrumento que fue utilizado para que Cristo muriera, como que la cruz mismo es el poder.
no es la cruz en sí mismo, el poder de quien murió en esa cruz, que fue Cristo. Pero entonces vienen algunos, porque la película sí termina con este personaje con Orada, de que él pudo salir dentro de sus mismos vicios, mirando hacia la cruz. Por eso es que algunos pueden, por eso les digo, andan con una cruz. ¿Cuál es el objeto de andar con una cruz? Y si alguna tiene alguna cruz, así va. O la tuvo que, pregunto, ¿cuál es el objeto? ¿Por qué tener una cruz? Todo me es lícito. ¿Me conviene? Porque si tienen una cruz, ¿qué es lo que están haciendo?